cuerga tu arpa. Alguien alabe la gloria de Dios. ¿Sabe algo? El Salmo 137, un salmo anónimo, se desconoce quién lo escribió, pero es un salmo poderoso con una revelación impresionante. Aunque tal vez usted encuentre en este salmo a un grupo de personas que está cautiva y que se está lamentando por el mal que está viviendo, pero la gente que estaba cautiva no eran cualquier persona. La gente que estaba cautiva eran gente que procedía de la tribu de Judá. Y la palabra Judá todos conocemos que significa alabanza. Ahora, en la alabanza hay poder. Cuando un hombre y una mujer se para en la tierra y comienza a adorar, comienza a alabar, abre su boca para decir gloria a Dios, es un peligro, porque a pesar de la poca fuerza que tiene, a pesar de que no tiene ánimo y a pesar de que no lo quiere hacer, está obligando a su carne a decir gloria a Dios. David estaba en su peor momento porque había dejado el arca de Dios en Jerusalén y le dijo a uno de los sacerdotes: devuélvete con el arca. Si Dios se agradare de mí, yo volveré nuevamente a Jerusalén. Ahora vemos a un hombre allí en el desierto diciendo: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ahora, cuando vemos la carne anhelando a Dios, la carne anhela a Dios cuando tú lo obligas a anhelar al Padre. Alguien alabe la gloria de Dios. Yo estoy hablando con gente acá que a pesar de que tiene poca fuerza, está obligando a su carne a adorar a su Creador. Pero aquí vemos gente en el Salmo 137 que se pusieron cerca de un río llamado Éufrates. Estaban cautivos en Babilonia y la mayoría de los que estaban allí eran músicos. Los de Babilonia se lo habían llevado cautivo y la mayoría de los que se habían llevado cautivo eran músicos, eran personas que tocaban el arpa. El arpa es un instrumento musical utilizado en el cielo para adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. Y como te dije, el arpa aquí en la tierra tiene una representación poderosa. El arpa es lo que conecta el cielo con la tierra. Eso quiere decir que cuando tú tocas tu arpa, ahora, ¿qué es tu arpa? Tu arpa es tu garganta. Tú y yo tenemos dos cuerdas vocales y esas cuerdas vocales son tan sensibles que son del tamaño de un pelo de un gato, que fácilmente se rompe. Tenemos que cuidarla porque son frágiles. Alguien alabe la gloria de Dios. Pero sabe, con esas dos cuerdas vocales es la que nos impulsa a nosotros a abrir nuestra boca y adorar y alabar y exaltar el nombre de Dios. Ahora, esta gente estaba en cautiverio, esta gente estaba allí llorando, estaba triste, mientras sus enemigos los estaban obligando a decirle que cantaran cántico de la tierra de Sión. Pero ellos, en medio de su dolor, ellos en medio de su tristeza, ellos se opusieron y dijeron: no vamos a cantar, no vamos a tocar porque estamos en tierra extraña. Pero sabe algo, en vez de ellos tomar aquel ataque como un impulso, lo que lo llevó a ellos fue agarrar su instrumento de música y lo guindaron en los árboles, en los sauces. Y estos sauces, sus hojas son hojas que se parecen lágrimas. Oiga bien, son hojas que se parecen como lágrimas. Ahora, este árbol es un árbol muy inusual en ese territorio, y ellos deciden, en vez de adorar en tierra extraña, en vez de cantar en tierra extraña,
en vez de tocar su arpa en medio del cautiverio, ellos dijeron: no vamos a tocar. Ellos, el orgullo los agarró, porque eso pasa en medio del proceso, eso pasa en medio de la prueba, en medio del cautiverio. Cuando nosotros nos encontramos en cautiverio, nos cuesta abrir la boca. Venimos a la iglesia y nos cuesta abrir nuestra boca para adorar a Dios. A veces tomamos una actitud de arrogancia y nos ponemos en la parte de atrás así. Nos dicen adoren, no abrimos nuestra boca. Y por eso que el diablo sabe que callándote la boca, él sabe que aleluya, terminó contigo. Pero me agrada algo, es que a veces Dios mismo va a permitir que el enemigo te haga la guerra para impulsarte a tocar tu instrumento, que hace que mueva el cielo. Alguien alabe la gloria de Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba nuevo creyente, yo estaba casi descarriado. Y yo llegué a la iglesia, me puse el nuevo, dejé mi Biblia y me traje un Nuevo Testamento. Y me metí el Nuevo Testamento en el bolsillo como una billetera. Y me puse en la parte de atrás de esta manera. Yo acostumbraba a sentarme en la parte de adelante, era mi lugar. Pero en medio de mi cautiverio, en medio de mi guerra, en medio de mi persecución, yo tomé esa actitud y me puse en la parte de atrás. Pero a medida, recuerdo que estaba predicando un predicador de San Félix, y aquel predicador, mientras está predicando, yo estoy así en una actitud de orgullo, diciendo: yo no voy a decir gloria a Dios. No es porque no quería decir gloria a Dios, es que te di una guerra para decir gloria a Dios, es que te di una batalla para decir aleluya. En medio de mi cautiverio me costaba alabar a Dios, pero sabe algo, el predicador comenzó a entrar en guerra, y mientras que el predicador comenzaba a predicar y a adorar a Dios, fue algo que entró en mi cabeza y me arropó de la cabeza hasta los pies, que yo comencé a gritar y a decir: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando comencé a decir gloria a Dios, yo quedé libre. Alguien alabe la gloria de Dios. Ay, Dios mío. A veces no entendemos. A veces no entendemos el proceso. A veces no entendemos por qué Dios permite que caigamos en cautividad. La Biblia nos habla que Dios le habló a una de las iglesias del Apocalipsis y le dice: es necesario que el diablo los meta en la cárcel, pero su estadía en la cárcel va a durar 10 días. Hay momentos que tu proceso, hay momentos donde estás en cautividad, donde piensas que no vas a salir de ese momento de letargo espiritual. Y a veces agarramos y tomamos el arpa, tomamos lo que Dios nos entregó, tomamos el ministerio, tomamos el llamado, y en vez de cantar y en vez de tocar el arpa para quedar libre, agarramos y lo guindamos. Esto fue lo que hicieron estos hombres, esto fue lo que hicieron estas personas. Dijeron: no vamos a tocar, no vamos a decir nada, vamos a quedarnos callados, vamos a guindar nuestras arpas, porque de nada nos sirve tener arpa y estar en cautividad. Pero de repente se levantó alguien y dijo estas palabras: si yo me olvidare de Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue del paladar. Alguien entendió que tenía arpas, no por casualidad, tenía arpa y tenía que utilizarla. De pronto uno se paró en medio de la cautividad y comenzó a profetizar. Alguien alabe la gloria. Esta noche alguien se va a parar en medio de su cautividad, en medio de su dolor, en medio de la persecución, y va a decir: yo voy a tocar el arpa. La Biblia dice que cuando Saúl fue desechado, dice la palabra de Dios
que Saúl se le metió un espíritu de parte de Dios y nadie podía calmar ese demonio. Pero hubo alguien que dijo: busquemos a alguien que toque bien el arpa. Alguien alabe la gloria de Dios. Busquemos a alguien que sepa tocar bien. Aleluya. De pronto le pareció bien a Saúl y Saúl dijo: vayan y búsquenlo. No fue necesario hacer un casting, porque en medio de aquella respuesta del rey, uno se paró y dijo: yo conozco a uno. Yo conozco a uno y ese posee cualidades. Y yo sé que ese que toca el arpa sabe tocar el arpa bien. Había muchos músicos en Jerusalén y había muchos músicos en Israel. Pero la cuestión no está en que tú tengas un arpa, la cuestión es que la sepas tocar. Sabes, el creador del arpa fue Jubal, descendiente de Caín, descendiente de alguien que venía con una maldición. Pero fue el creador del arpa, pero no era un verdadero adorador. No sabía tocar el arpa. La cuestión no es que tú crees o que tengas el arpa. La cuestión es que lo sepas tocar y muevas a Dios a tu favor. ¿Sabe algo? Cuando aquel joven le dijo: yo conozco a uno, este muchacho está ya, hijo de Isaí, este muchacho es vigoroso, hermoso de parecer. Me gusta algo porque ellos dicen una palabra y dice: es hombre de guerra. ¿Sabe algo? David todavía no sabía utilizar espada, pero cuando aquel hombre lo vio, dijo: este hombre es un hombre de guerra. ¿Por qué? Porque David nunca soltaba el arpa. David era celoso con ese instrumento que él tenía. ¿Sabe por qué le dan la palabra de hombre de guerra? Era porque lo habían visto enfrentar osos y leones en el secreto. Alguien alabe la gloria de Dios. Hay gente que está en el anonimato, que la gente piensa que no lo ven, pero hay alguien que lo está viendo, porque en el secreto está venciendo osos y leones. Alguien alabe. Es prudente en sus palabras, pero termina que el hombre dice: y Jehová está con él. Y cuando lo van a buscar, lo traen donde Saúl, y dice la Biblia que Saúl lo amó. Cuando Saúl lo vio, lo amó, pero todavía no lo había escuchado tocar el arpa. El problema fue que cuando lo escucha tocar el arpa, los demonios le molestaban la forma que tocaba el arpa. De pronto tú le caes bien a las personas, pero desde el primer momento que tocaste el arpa le comenzaste a caer mal a los demonios. Que el Señor los reprenda. Ahora tu guerra no es porque tú tienes el arpa. Tu guerra no es porque tú eres evangelista. Tu guerra no es porque tú eres pastor. Tu guerra no es porque tú eres adorador. Tu guerra no es porque eres profeta, apóstol. Tu guerra es porque cuando tú tocas el arpa, no todo el mundo conecta el cielo con la tierra. Por eso es la guerra que el diablo te tiene, porque él sabe que si logra que tú guindes tu arpa, se acabó todo. Alguien alabe la gloria de Dios. Yo creo que aquí hay gente que va a tomar el arpa y la vas a descolgar y va a comenzar a tocar el arpa. Ahora, cuando David comenzó a tocar su arpa, dice, escucha bien, dice que Saúl agarró una lanza y lo quiso matar con la lanza. Pero mientras Saúl le tiraba lanza, David tocaba el arpa. Escucha bien, hay Saúles que se te van a levantar, pero acá hay gente que sabe tocar el arpa. En vez de defenderte con la lanza, defiéndete con el arpa. Alguien alabe la gloria de Dios, porque cuando tú te defiendes con el arpa, el cielo sale a tu aleluya en tu defensa. Ay, 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 ay. Alguien alabe la gloria.
arpas con varias cuerdas. En la actualidad el arpa que existe es el de 47 cuerdas que se toca música llanera. Pero en la antigüedad habían varios tipos de arpa. El arpa de 3 cuerdas, el arpa de 6 cuerdas, el arpa de 8 cuerdas y el arpa de 10 cuerdas. Pero el arpa de 10 cuerdas y el de 8 cuerdas era el que tocaba David. Ay, santo eres. Y David, cuando tocaba el arpa, era algo muy inusual. Porque David, cuando tocaba este arpa de 8 cuerdas y de 10 cuerdas, David, esto tiene un significado tan poderoso, porque cuando él tocaba ese arpa era señal, o él estaba proclamando que Jesús de Nazaret se estaba entronando en ese lugar. Alguien alabe la gloria de Dios. Cuando la gente toca el arpa, está anunciando que el Mesías llegó. Está anunciando que Jesús está en este lugar. Tú no tienes cualquier cosa en tus manos. El diablo lo que quiere es que tú te pongas en el mismo nivel de aquel que te ataca. No te pongas en el mismo nivel de aquel que te ataca. Los enemigos los estaban obligando y le decían: canten, adoren, cántenos esos cánticos que ustedes cantaban allá en Jerusalén. A veces el mismo diablo, sin querer, te va a impulsar a ti a buscar más a Dios, a meterte más con Dios en ayuno, en oración, en vigilia, en matutino. Aleluya. Por eso es que cuando a ti no te pasa nada, tú estás tranquilo. Pero cuando te viene la persecución, es cuando más tú te estás humillado delante de la presencia de Dios. Es que alguien alabe la gloria de Dios. Yo no sé si estoy hablando con gente acá que sabe tocar el arpa. Descuerga el arpa. Descuerga el arpa. Aquí hay gente que sabe conectar el cielo con la tierra. Y es por eso la guerra. Es por eso la persecución. El problema no estaba con José. El problema de José no era los sueños. El problema de José era que cuando contaba los sueños, era que sus hermanos le daban la interpretación a los sueños. En contar los sueños no está malo. Contar los sueños está bien. Pero el problema está en aquel que lo interpreta. Cuando sus hermanos interpretaron los sueños y su padre interpretó los sueños, le dijeron: ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Y comenzaron a hacerle la guerra. Por eso que cuando vieron a José sus hermanos, le dijeron: allá viene el soñador, allá viene el soñador, vamos a matarlo para ver qué va a hacer de sus sueños. Alguien alabe la gloria de Dios. Vamos a ver que dónde van a parar sus sueños. Pero es que no sabe la gente y el diablo, que el Señor lo reprenda, que la gente que tiene llamado, su proceso no termina allí. La gente que Dios determinó y llamó para algo tiene un final, y es el palacio. Alguien alabe la gloria de Dios. No te preocupes si estás en cautiverio. La cuestión está en cuál es tu actitud en medio de tu cautiverio. La Biblia nos habla de que a Pablo y a Sila lo metieron en la cárcel y lo metieron en el calabozo del más adentro. Dice que lo metieron con máxima seguridad. Lo pusieron allí con un guardia. Cuídenme estos hombres, cuídalos con tu vida. Estaban allá adentro, le amarraron los pies, le amarraron las manos, estaban azotados, estaban heridos, estaban de pronto botando sangre, de pronto sus heridas le picaban, pero su boca estaba libre.
Ellos sabían que ellos tenían un arpa y ellos sabían que lo tenían que tocar. Hay momentos donde tú tienes que saber cuándo tocar el arpa, porque David no tocaba el arpa en momentos cuando estaba bien. David tocaba el arpa en momentos difíciles también, para él cambiar la atmósfera. Si tú quieres que la atmósfera cambie, tú tienes que entender que tú tienes un arpa y que esa arpa es poderosa. Pablo y Silas estaban allí, el apóstol y el profeta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De pronto dijeron: bueno, vamos a tocar el arpa, vamos a cantar himnos, vamos a adorar. Y mientras adoraron, mira, ay, aleluya, inmediatamente conectaron el cielo con la tierra y hubo un estruendo. Alguien alabe. Dice que comenzaron a adorar. Y es algo loco, porque tú en medio del dolor, ¿quién va a cantar en medio de un dolor? ¿Quién va a adorar en medio de la tristeza? ¿Quién va a cantar en medio de la persecución? Ellos dijeron: vamos a cantar. Ellos en pocas palabras dijeron: vamos a tocar nuestra arpa. Tenemos un arpa, tenemos una herramienta, y esa herramienta la vamos a utilizar. Cuando ellos comenzaron a tocar y a cantar, los que estaban al lado lo oyeron. De pronto se oyó un viento recio, de pronto se oyó un de repente, y de repente vino como un viento, se escuchó un terremoto, comenzó la cárcel a estremecerse, comenzaron a romperse las cadenas, los grillos que lo tenían atado se rompieron, aleluya, y comenzó la atmósfera a cambiar. Aquí hay gente que va a cambiar la atmósfera cuando toca el arpa. Descuelga tu arpa, descuelga tu arpa y comienza a adorar. Si tu arpa es la adoración, comienza a adorar. Si tu arpa es la predicación, comienza a predicar. Si tu arpa es la profecía, profetiza. En medio de este cautiverio se levantó uno y dijo: voy a profetizar. Voy a profetizar. Y comenzaron a profetizar. Ellos sabían y entendían que estaban haciendo mal al colgar su arpa. Ellos entendían que si ellos colgaban su arpa, nada iba a pasar. Pero yo me imagino que a uno de ellos entendió y dijo: la idea no es de colgar el arpa, la idea es de tocar el arpa. Y en medio del arpa vamos a profetizar, porque era un instrumento que se utilizaba también para profetizar. Eliseo, cuando iba a profetizar, dijo: búsquenme un tañedor, búsquenme a alguien que sepa tocar, porque en medio de aquella adoración, de aquella melodía, cuando alguien toca, sale la mejor profecía. Y cuando alguien le buscó el tañedor a Eliseo profetizó: mi alma alaba la gloria de Dios. Le estoy hablando a gente acá que tiene algo que tiene que pararse para que comience a profetizar. Aplaude, ponte de pies.